Interamericano de Derechos Humanos. No obstante ello, la verdad es que si el acuerdo interinstitucional genera derechos en favor del particular, pudiese llegar a considerarse que bajo el control de la persona sí se considere de algo obligatorio para las autoridades que lo firmaron y se obligaron de los términos. Sí, aquí nos pregunta Gildardo, ¿cuál sería precisamente el impacto de esto que yo estoy señalando, ¿no? O sea, el hecho de que se firme o no por el presidente de la República, o que bien se firme o que se autorice o no por el Senado de la República. Aquí yo me parece que se trata de una inconstitucionalidad en todo caso de este instrumento. Y es que aquí el abogado Raúl Pérez Johnson nos comenta acerca de la Convención de Viena, un texto que muy importante que ya hemos comentado nosotros en los programas de fiscalidad internacional. Sin duda México ha suscrito esta Convención de Viena. Sin embargo, si nosotros recordamos este documento, ese documento lo contiene en sí esta posibilidad de celebrar acuerdos que no sean exactamente tratados internacionales. Y es más, admite la posibilidad de la figura del plenipotenciario. En el caso de la ley que tenemos ahorita vigente, la ley sobre celebración de tratados, es acorde con la Convención de Viena. Pero bueno, a mí me parece que esta disposición, el hecho de que México no contenga o no prevea estos acuerdos entre instituciones o entre organizaciones, aun y cuando están acorde con el ámbito internacional, no están acordes con nuestra Constitución, porque la Constitución no prevé esta posibilidad y que en mi opinión serían inconstitucionales. No sé si aquí nos quieras dar también tu comentario, por favor. Mira, concuerdo en principio en el hecho que estos acuerdos interinstitucionales pudieran ser considerados en un primer momento como contrarios a las formalidades que ha establecido la Constitución para la celebración de los tratados, es decir, que se ha firmado por el jefe del Ejecutivo y ratificado por el Senado. Sin embargo, también ha habido algunas interpretaciones de parte de la propia Suprema Corte que han establecido que, por ejemplo, otros entes del Estado pueden llegar a suscribir tratados y serían varios. Ha ocurrido el caso del secretario de Relaciones Exteriores o el Procurador General de la República, han firmado algunos tratados internacionales que después han sido ratificados por el Senado. Bajo esta circunstancia, habría que ver también eventualmente lo que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece sobre la firma de un tratado internacional en el que no se cumplen las formalidades, pero que por actos posteriores el Estado termina manifestando su voluntad de acogerse al tratado como tal, ¿no? Por ejemplo, si no se firma por el presidente o lo firma un plenipotenciario que no acreditó sus credenciales de manera correcta, pero después lo ratifica el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores deposita el instrumento ante el órgano encargado de la administración del tratado, pues entonces se convalidan esas fallas. A mí me parece que lo más importante, mucho más que el aspecto netamente formal de cómo se celebra el tratado y por quién, es cuál va a ser el contenido del mismo. Y por eso reitero el contenido del artículo 15 constitucional, el cual en su última parte establece que no se autoriza la celebración de convenios o de tratados en virtud de los cuales alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bajo esa perspectiva, me parece a mí que deberíamos atender al hecho de si el acto interinstitucional restringe o no derechos humanos. Y si ese fuese el caso, pues obviamente sería motivo de una aplicación en caso de ejercicio del control difuso o incluso de inconstitucionalidad
si se plantea esto en amparo o en acción de constitucionalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Sin embargo, ya hemos también, creo que he abusado mucho de tus comentarios, te he hecho preguntas de fondo y en realidad no hemos entrado propiamente a lo que es la presentación propiamente del libro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concordada con tratados internacionales y con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como ya estamos en la recta final del programa, me gustaría que nos comentaras propiamente cuáles fueron los principales problemas con los que te enfrentaste para la elaboración de esta obra magna que nos estás comentando. Sí, con todo gusto. Mira, primero antes de dar contestación a tu pregunta, déjame les presento la obra que se está presentando, ¿no? Precisamente tenemos aquí de Editorial Porrúa, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordada con tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer gran problema que se presentó para poder realizar esta obra ha sido el saber qué incluir dentro de la misma. Cuando nosotros vemos el artículo primero constitucional, menciona que se reconocen los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces aquí el primer tema que teníamos nosotros que determinar es qué se entiende por tratados internacionales, uno, y dos, cuáles son los tratados internacionales o los derechos humanos en tratados internacionales. Porque ha habido una discusión en algún momento sobre si esta disposición incluye nada más los tratados que son propiamente dichos en materia de derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Prevención de la Discriminación de la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o si simple y sencillamente teníamos que dejar abierto el catálogo con el objeto de que pudiese reconocerse cualquier derecho humano que estuviese contenido en cualquier tipo de tratado internacional, sea o no sobre la materia de derechos humanos. Y por ejemplo, podríamos tomar como base la firma de tratados en materia comercial, ¿no? Que no son propiamente dichos tratados en materia de derechos humanos en sentido clásico, pero cuyo contenido puede llegar a tener toda una serie de derechos de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y otros diversos derechos protegidos en el mismo, ¿no? Pueden ser de tratados de libre comercio, tratados para la protección recíproca de inversiones entre varios países, tratados en materia de doble tributación, y algunos otros en materia de cooperación, justicia, etc. Entonces, el primer gran reto que tuvimos fue determinar, bueno, qué clase de tratados debíamos incluir dentro de este texto. El segundo fue tratar de determinar, bueno, cuáles son los tratados internacionales firmados por México. Si nosotros vemos las distintas bases de datos que podemos llegar a consultar, tenemos discrepancias entre las listas de tratados. Por un lado está la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por otro lado está la del Senado de la República y finalmente está la de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros tuvimos que optar por acogernos a la lista que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores, que al final del camino es el administrador del tratado frente a los organismos o frente a los estados en el ámbito internacional. La tarea no es fácil cuando nosotros hacemos esto, porque la lista de relaciones exteriores incluye alrededor de 1.400 tratados. Entonces, la revisión de todo este material
fue bastante ardua para poder determinar qué tratados podían contener o no algún tipo de disposición o qué clase de disposiciones en materia de derechos humanos. Una vez realizado esto, pudimos hacer además una subclasificación porque concordar disposiciones de tratados de alrededor de, no sé, unos 900 instrumentos internacionales que calificaron como potenciales tenedores de derechos humanos desde el texto. Se imaginarán que concordar artículo por artículo con la Constitución iba a ser un texto realmente inmanejable. Entonces tuvimos que zanjar por hacer lo siguiente. Escogimos 25 de los principales tratados en materia de derechos humanos para concordar sus disposiciones con el texto de la Constitución, y posteriormente el resto de los tratados multilaterales y bilaterales que ha firmado México los fuimos concordando, pero simple y sencillamente haciendo alusión al título del tratado para que pudiese existir una referencia para el lector de qué tratado pudiera contener qué tipos de derechos, y de ahí poder ir a buscar el texto y en su caso las disposiciones exactas y aplicables al caso. Sin duda es una labor titánica la que has hecho, considerando la cantidad de instrumentos internacionales que tiene México celebrado, ¿no? Realmente creo que es solamente un abogado constitucionalista con una preparación tan amplia como la que tienes tú, pues solamente así se logró el objetivo. ¿Pudieras comentarnos un poquito más en relación a la forma en la que vienen estructurados? Ya lo comenzaste a hacer, de hecho, al señalarnos. O sea, la obra de la que estamos hablando es tal cual la Constitución, y después de cada uno de los artículos vienen ya sea la referencia, la referencia hacia el artículo, o qué tanto podemos encontrar. Y tal vez aquí va de la mano la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros, como una comunidad fiscalista de contadores y de abogados fiscalistas, estoy señalando, por qué nos interesaría adquirir una obra como esta? La respuesta es lógica, por supuesto, pero por favor, si nos la pudiera señalar. Bueno, mira, obviamente ante la gran cantidad de disposiciones en tratados internacionales con las que nos enfrentamos, tratamos de hacer un trabajo de sistematización. En primer lugar, fuimos dividiendo los distintos tratados y los artículos de los tratados que se van a concordar de manera directa por temas. Ustedes bien saben que la Constitución no es un texto sencillo. Existen muchos artículos de la Constitución que contienen una multiplicidad de derechos que están tutelando. Bajo esa perspectiva, lo que hicimos fue dividir los temas del artículo, y en función de que pudiésemos nosotros tener algún tratado internacional que pudiese aplicar para la concordancia, fuimos estableciendo primero temáticas. Y una vez que hicimos estas temáticas, decidimos a su vez hacer las concordancias primero de las disposiciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, es decir, de todos los tratados que de una u otra manera administra la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, en un segundo plano, pusimos las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual está la administración de la Organización de Estados Americanos detrás de todos estos tratados. Y luego estuvimos clasificando los demás tratados multilaterales y luego los tratados bilaterales de los que México es parte. Voy a tratar de enseñarles cómo se hizo esta concordancia. No sé si voy a ver lo suficientemente bien en la pantalla, pero de cualquier manera voy a tratar de hacerlo suficientemente gráfico como para que puedan todos ustedes ver. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos el texto de la Constitución, en este caso es el artículo 11,
Posteriormente tenemos el título, el tema que se estaría tratando, la referencia